Buenos días, bienvenidas a la sección de consejos para el acrílico. Me parece interesante hacer este tipo de vídeo hablando un poquito y que prestéis un poquito de atención, porque hay una cosa de la que en los cursos y en las academias de forma convencional no se enseña nunca y de la que no se suele hablar, y es la humedad y la temperatura con la que debemos de trabajar nuestro acrílico. Normalmente en la mayoría de los cursos se enseña a trabajar con una técnica, con una cantidad de pasos específico, por ejemplo 10 pasos, 12 pasos, 8 pasos, en la que preparamos la uña, cogemos una perlita, arrastramos la perlita, arrastramos el pincel sobre el acrílico y cogemos la perlita y la ponemos sobre la uña y la trabajamos. Algo que no se tiene en cuenta en ese tipo de formación, o que vosotros ya habréis hecho un concepto en la mente de cómo se forma el acrílico mediante otro tipo de vídeos que hayáis visto, es que no se tiene en cuenta la humedad y la temperatura. O sea, no se tiene en cuenta ni la estación, ni el ambiente, ni el tipo de sitio en el que nos encontramos, si hay mucha sombra, si hay mucha luz, si el ambiente está muy cargado de personas, por lo tanto hay más calor humano. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para trabajar el acrílico. Se puede decir que el acrílico, al ser un producto químico que reacciona con un monómero, con un catalizador, en este caso el llamado líquido acrílico, también afecta a otras reacciones químicas como puede ser la temperatura y la humedad. Así que vamos a tener muy en cuenta esto a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque imagínate que es verano y tú aprendes a hacer las uñas como te ha explicado tu profesor, en este caso DC Nails, cuando demos el curso de cómo coger la perla correctamente, cómo ponerla sobre el molde de la uña y darle forma. Pues imagínate que es verano. Te acostumbras a trabajar esa textura del acrílico y la velocidad del acrílico siendo verano, con 38 grados, una humedad muy baja y una temperatura muy alta, pero de repente llega enero, bajan muchísimo las temperaturas y sube muchísimo la humedad, y de repente te das cuenta que no puedes controlar correctamente tu perla acrílico, que se te deshace por los laterales, etc. Entonces hay que tener muy en cuenta el entorno en el que estamos trabajando el acrílico. Es muy importante contar con un buen calibrado de la temperatura y la humedad, ya sea a través de aires acondicionados, por ejemplo, calefacción central, o en mi caso, por ejemplo, que no tengo aire acondicionado en mi salón y tampoco tengo calefacción central, lo que utilizo es, en verano, ventiladores y humidificadores, con los que intento bajar la temperatura ambiente y subir la humedad del ambiente para que la temperatura, atención, se encuentre entre 22 y 24 grados y la temperatura entre 40 y 60. Entonces es importante que os hagáis con algún tipo de medidor de humedad y de temperatura. Yo, por ejemplo, el mío lo compré por 15 euros aproximadamente en Amazon, y es muy sencillo y lo podéis tener en vuestra misma mesita o cerca donde estéis trabajando vuestro acrílico. Cuando es invierno, ¿qué utilizo? Utilizo calefactores de aire caliente, que intento utilizar un par de ellos en dos partes distintas de la habitación para que ésta elimine la humedad del ambiente y aumente el calor y la temperatura. Hay momentos que a lo mejor, incluso siendo invierno, a lo mejor llevan todo el día puestos los calentadores, los calefactores, y a lo mejor ha pasado mucha gente, hay 2 o 3 personas en vuestra tienda o en vuestro salón, aumenta muchísimo la temperatura ambiente y además incluso puede que suba la humedad. Entonces es importante jugar un poquito con eso, apagar los calefactores, abrir la ventana para que corra un poquito de aire fresco. Lo que yo digo es que es muy importante que cuando tú cojas la perla tenga un tono brillante y perlado, por eso se le llama perla, que sea fácil de manejar, como os voy a explicar a continuación en el resto de vídeos de este curso, ¿vale? En el caso de que eso no funcione, que vosotros veáis que la perla no funciona bien, es muy importante que intentéis parar y decir, vale, ¿qué pasa? ¿Tengo que aumentar la temperatura ambiente? ¿Tengo que disminuir la temperatura ambiente? ¿Tengo que aumentar o disminuir la humedad del ambiente?
Otro tipo de cosas es, tengo que cambiar el vasito de dampe en donde pongo el monómero y limpiarlo y poner monómero nuevo. Necesito poner en remojo el pincel un poquito en acetona para limpiarlo. Ese tipo de cosas es importante que nos las preguntemos para que podamos retroceder hacia atrás y parar en el punto en el que nuestro acrílico y nuestro monómero se llevaban bien y creaban una perla de una consistencia adecuada, homogénea y que nos permitía trabajar con eso. Es muy importante que tengáis esto en cuenta ahora que estáis aprendiendo a trabajar el acrílico, porque es posible que la primera uña la hagáis bien, la segunda uña también, y a partir de que vayáis haciendo uñas os sea más difícil y más pesado trabajar la uña. ¿Por qué? Porque a lo mejor está haciendo más temperatura, ha bajado la humedad. Eso puede pasar en muy poco tiempo. Pensar o incluso aumenta la humedad, que es más habitual cuando, por ejemplo, nuestras manos entran en contacto con el pincel y nuestras propias manos están liberando humedad y calor. Entonces eso puede alterar nuestra forma de trabajo, puede alterar la perla de un momento a otro. También es posible que según vayamos trabajando, vayamos ensuciando cada vez más el vaso donde tenemos el monómero. También es posible que la servilleta donde estamos secando el pincel esté más sucia y entonces haga que nuestra mezcla quede como más pastelosa y sea más chiclosa y más difícil de trabajar. Así que lo que vamos a hacer es, en el momento en el que veamos que nuestra perla de acrílico no nos sale correctamente y no nos deja trabajar, vamos a parar un momento, vamos a intentar identificar cuál es el problema, cambiando la servilleta, cambiando el monómero, cambiando incluso el pincel o intentando aumentar o bajar la temperatura o la humedad, jugando para ver de qué manera se encuentra mejor el acrílico. Es muy importante hacer eso, lo que os acabo de decir, dar un buen ambiente a nuestro querido amigo acrílico y monómero para que nos deje trabajar correctamente. Y con esto acaba esta sección. Me parece un tema bastante interesante y del que no se habla y que sinceramente lo que va a conseguir que seáis verdaderas maestras y artistas de la construcción de acrílico es que tengáis muy en cuenta cómo se siente el acrílico y el monómero en ese mismo momento y sepáis retroceder a tiempo para darle lo que necesita. O sea, si solamente estáis empeñadas en coger una perla, ponerla en la servilleta, ponerla en la uña, limpiar el pincel con la servilleta, volver a trabajar, si solamente os centráis en eso, es posible que vuestra perla se empiece a pegar, no empiece a trabajar correctamente, el pincel empiece a a quedarse como espeso. Entonces, si no retrocedéis y no sois capaces de mirar e investigar qué le ocurre al acrílico y al monómero para que no se reúnan las condiciones adecuadas para que se trabaje correctamente, si no pensáis en eso, va a ser un verdadero desastre. Así que os recomiendo que cuando no se den las condiciones adecuadas para que vuestro trabajo sea el perfecto, las busquéis, retrocedéis, os preguntéis por qué e intentéis solucionarlas. Espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo como lección del curso de acrílico y nos vemos en la próxima lección. Un saludo.